Sí, señora. Te iba a empezar. A pelotardados, con una pelota siempre retardados. A pelotardados, siempre, siempre. Bienvenidos a otro episodio de Apelotardados. Hoy estaremos hablando de producciones audiovisuales sobre fútbol, series, documentales que se pueden encontrar en las plataformas más populares del momento. Esto es Apelotardados. Hoy lamentablemente no nos puede acompañar un miembro del equipo, Yonda, quien por motivos de fuerza mayor ha postergado su presencia hasta la próxima emisión. Esteban, ¿qué se está tomando? Salutaciones para todos nuestros fieles oyentes. Por acá estoy tomándome una cerveza rubia apenas para este calor que hace en Medellín. Y nada, un saludo muy especial para Jordan, que esperamos nos pueda acompañar bien juicioso en la próxima emisión. Un bar saludo hacia Lisboa. Bueno, yo me estoy tomando un té de frutos rojos para calmarme un poco. Esteban, ¿con cuál vamos a comenzar? Yo quiero proponer que empecemos con algo básico para ambientar un acercamiento desde lo general. Hay una serie, una docuserie muy buena, está en Netflix, se llama Gold Stars. En español también le ponen un subtítulo, es Gold Stars, la historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Son 3 episodios, es una serie bastante corta, cada uno es de 1 hora y es una serie que, bueno, algunos podrán decir que se siente como alguna especie de infomercial, pero creo que si uno está empezando a empaparse del mundo de la historia de la FIFA, es una muy buena aproximación inicial porque no solamente te reviven momentos inolvidables, como ellos lo llaman, repasando muy buenas jugadas, penales polémicos, cosas así, también es una serie que muestra récords. Hablan, pues, sí, de toda clase de palmarés, como de la mayor cantidad de goles anotados por una selección, por un jugador en específico. Evidentemente van a hablar de los países más ganadores, de los jugadores que han ganado la Copa del Mundo como jugador o como técnico, ese es un récord todavía. Esteban, me llama la atención lo que dijiste, que habla de errores arbitrales. Es un documental oficial, es producido por la FIFA. Exacto, por eso dije ahorita, para algunos puede tener alguna especie de tufillo de infomercial. El documental en realidad es no políticamente correcto, pero sí trata de ser muy pegado como a la línea de la FIFA, pero sí repasan ciertas jugadas polémicas. Evidentemente tienen que hablar del gol de la mano de Dios. Hay un apartado especial para ese partido en el Mundial de México 86 que siempre va a ser muy recordado. Bueno, creo que lo más Entonces, recordado de fallos arbitrales está involucrado Inglaterra, también el mundial que ganó en el 66 con este cuando balón él, que no sí, entró. O ajá, sea, ajá, con VAR, Inglaterra no tendría títulos mundiales. es posible, no han vuelto a ganar, por algo era. ¿Qué tal si vamos De, pasando a algo más específico y vamos a que todavía muchos llaman, aunque ya hay división, sobre todo en su propio país? qué pena que lo ¿Quieres agregar algo? interrumpa, algo muy importante para nuestros oyentes, si quieren ver Gold Stars, la historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA, se encuentra en Netflix, eso es todo. Ok, Pelé es una serie, perdón, un documental relativamente reciente. Comienza con Pelé en un cuarto oscuro, muy solitario, acercándose en un caminador y sentándose en una silla y comienza a rememorar. La serie, bueno, no creo que vaya a quedar en la historia, no, no es una gran serie, perdón, no es un gran documental, pero toca algunos temas que me llamaron la atención y, por ejemplo, es la actitud que tuvo Pelé durante la dictadura militar en Brasil, Ujú. del 64 al 85. Es difícil ponerse a juzgar al Pelé de ese momento, que él decía, yo no entiendo nada de política, pero aún así aceptaba invitaciones que recibía del dictador. Lo que me sorprende es que el Pelé viejo no se arrepienta de esto y todavía diga como que él no estaba seguro, que no sabía bien qué pasaba, después de que ha pasado tanto tiempo y ya hay tanta documentación. Además, Pelé también causó como cierta polémica antes del Mundial del 2014, cuando había protestas por esa alta inversión que se estaba haciendo en el Mundial con tantos problemas sociales. Y recuerdo cuando le propuso a la gente
protesten, pero después del Mundial, porque esta es la imagen de Brasil ante el mundo. Romario en algún momento dijo, Pelé callado es un genio. Y bueno, esto después lo vamos a conectar con otro futbolista que es la antítesis de Pelé. Pero este va a ser como el cierre del podcast. Quédense ahí hasta el final. Entonces, Pelé, ¿qué sabes del documental sobre Pelé? Es una producción original de Netflix, entonces solamente lo van a poder encontrar en esta plataforma. A mí me gustó, sobre todo porque, como ya lo ambientaba Gudelo, como que tratan de resaltar la vulnerabilidad que ya en este momento tiene Pelé después de haber pasado por tantas batallas, tantas gestas. Es muy bueno porque ofrece una perspectiva sobre ciertos aspectos que yo considero la mayoría de gente, a menos de que uno sea mayor de 40 años, no ha considerado sobre Pelé. El aspecto social es uno. Brasil fue un país, como la mayoría de países latinoamericanos, muy convulsionado durante la época de los 70s, 80s. De hecho, hay uno de sus compañeros en la selección de Brasil que ahí entrevistan, pero hay un momento donde lo increpa precisamente por esa falta de apoyo que a Pelé le acusaron. Entonces, él incluso hace una especie de chiste que tiene que ver con la raza, porque en Brasil históricamente los afrodescendientes también han sido muy oprimidos y están relacionados a problemas de pobreza, inseguridad, como algo muy parecido a lo que sucede en los Estados Unidos, con la discriminación y con unas élites en su mayoría blancas. Entonces, tocan ese tema de Pelé como símbolo, porque además a Pelé lo utiliza la dictadura como símbolo para aglutinar a la gente alrededor del fútbol. Yo traté de ponerme en el lugar de Pelé, porque Pero Esteban, te él estás dice, desviando. Creo que sí, lo que dijo el ya, compañero es que Pelé es el más blanco de los negros. exacto, él lo dice así. De hecho, Pelé hace una se comparación. rumorea, bueno, eso no lo confirma el documental, que Pelé jugó el Mundial del 70 por presión del gobierno, porque en el Ajá. documental se nota que él decía que ya estaba cansado del fútbol. Ujú. Esto, hablando del fútbol, pasando abruptamente, cambiando abruptamente de tema, hablando específicamente de fútbol, me llamó la atención que en el Mundial, en la previa del Mundial del 66, Pelé dice que antes el fútbol era espectáculo y que ahora solo importa ganar. O sea, parece una declaración de De hoy en ahora. día, Sí, ¿cierto? Una eso declaración en muy el Mundial. actual. Pero eso fue también porque estaba cobado. O sea, la verdad es que Brasil no salió muy bien No, de ese pero como lo Mundial. dije, esto fue antes del Mundial. Sí, sí. Pero sí, también ya Ah, empezaban a decir que le pegaban mucho, que no sé qué, sí. pero, o sea, él, más allá de eso, es un jugador muy inteligente, o sea, en la cancha, obviamente, De la cancha, un jugador muy sí. inteligente y pudo ver ese cambio que había tenido el fútbol. También un momento en que se estaba pasando todavía de lo aficionado a lo profesional. De hecho, Pelé también se considera como el primer jugador millonario. Hay muchas personas, ahora uno le hablan de un equipo brasileño en Copa Libertadores y usted pues inmediatamente piensa en historia, en jugadores mágicos. Entonces es muy bueno el documental porque hablan de la historia del Santos y el Santos no era nada pues importante antes de Pelé. El Santos se vuelve un club importante porque tenían a Pelé y de hecho, y Agudelo aquí me puede corregir, pasó mucho tiempo después de que Pelé se fue del equipo para que ellos volvieran a ganar un título, por lo menos Es que internacional. el Santos no era nada antes de Pelé y no fue nada hasta Neymar. Pero no solamente el Santos, también la selección de Brasil. O sea, hubo un cambio en Brasil y en la serie, perdón, porque digo tanto serie, como estoy acostumbrado que en Netflix Sí, solo veo sí. series. Bueno, en el documental, como que tratan de hacer énfasis en esta idea de que también hubo un cambio de Brasil como país en lo social con la Sí. irrupción de Pelé, no solamente en el fútbol. Es curioso que hasta todavía se dice que Pelé ganó 3 mundiales y la verdad es que este documental lo desmiente. Pelé ganó 2 mundiales. Pero hizo parte de la plantilla Hizo del... parte, pero jugó sí. 2 partidos de la primera ronda y lo lesionaron. Se Bueno, lo igual, eso no es lesionaron, lo más importante, eso no es lo más importante. pero, Pero eso pero él también, no se perdón, fue, él se quedó con el equipo, entonces sí, eso cuenta. esto revive el debate de los mejores de la historia o el mejor de la historia. Pelé, pues sigue vivo. Pelé, aunque está vivo, la verdad es que actualmente es como un fantasma, ¿no? Pelé es como si no existiera. En cambio, de Messi se tiene la sensación que es un genio. Maradona como que era un loco. Cristiano, aunque la verdad yo no sentaría a Cristiano en la misma mesa con estos otros tres, que es un atleta. Podemos decir que esos tres son los mejores de la historia, Pelé, Maradona y Messi.
Yo de cuarto, pues que también estas listas son muy personales, ¿cierto? Yo Sí. pondría de cuarto a Ronaldinho e incluso por encima de Cristiano yo pondría a Riquelme. Pero bueno, como digo, estas cosas son muy personales. Usted, O sea, Esteban, ¿qué piensa de o esta? sea, la lista suya es de 5 10, es de 5 mágicos, de 5 talentosos, Todos son de talentosos, sí. cultores. Sí, sí. Yo, es que hacer una lista tan grande, para mí mis tres mejores jugadores de toda la historia serían Messi, Ronaldinho y Cruyff. Sí, Pelé no. Lo que pasa es que Pelé es fuera de serie. Es que sí, eso es una cosa. Yo dije tres, pero si lo extiendo a cinco, sí, Pelé está ahí en esos cinco también. Y para completar, pues para hacer los mismos cinco que usted, es que no lo había pensado tan a profundidad. Ah, el fenómeno, Ronaldo. Pues yo creo que también a veces se mezcla lo que es el símbolo cultural, ¿cierto? Más allá del Ay, futbolístico, porque de eso culturalmente quería, yo creo que no hay discusión que Pelé y Maradona son lo más grande. son casos aparte. Mire, yo quiero volver al caso, no para ni adentrarnos en lo de la protesta, llamó mucho la atención un comentario que hizo uno de los periodistas cuando a Pelé le achacaban esa, entre comillas, falta de apoyo a la causa social y que a él lo comparaban con Mohamed Ali, porque era, en esa época Ali estaba protestando en la USA cuando la guerra de Vietnam, pues por eso se cambia el nombre de Cassius Clay. Y entonces el periodista dice, es que la gente lo compara, la gente quería que Pelé hiciera lo mismo de Ali, pero la diferencia es que Ali vivía en una parte donde él podía decir lo que quisiera y no le iba a pasar nada. Aquí si Pelé se ponía de bocón, lo mataban, no importaba Sí. qué símbolo fuera. Y eso es muy importante porque no sé, la historia de Latinoamérica a Pero veces, Esteban, eso sería asumir como que Pelé tenía conciencia del momento histórico que estaba viviendo. sí, sí, Y la ya por verdad es eso, que por eso pero yo eso hice la es lo que dice el separación. periodista, No sé es qué lo que dice sentiste el periodista, cuando no yo. viste, cuando escuchaste hablar al Pelé viejo. O sea, yo no vi un cambio en su No, pensamiento. no es que tuviera remordimiento, pero era antes como tratar de justificárselo a uno, como, pues es que yo que me iba a meter en ese pedo, si yo estaba en otra cosa, a mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa era llevar alegría a la gente con el fútbol y la Alegría política. mientras torturaban a Es, otros. y él decía, y yo no soy político, yo era deportista, entonces, pues Bueno, ese es un eso tema yo, largo, es un tema para un programa, eso, porque ser eso, eso, deportista es ser político, pero bueno. eso ya queda aparte y para que lo juzgue cada quien. El documental lo deja uno con muchas cosas que pensar, los invitamos Sí, a que lo vean. sí. Entonces pasemos al siguiente. Hay uno que ese se los recomiendo enormemente a todos nuestros escuchas, incluido en este momento a Gudelo y a Yonda. Se llama Becoming Champions. Es una miniserie, duran 9 episodios. En cada episodio se analiza a cada uno de los países que han sido campeones del mundo. Hasta el momento, solamente 8 países han logrado ganar la Copa Mundial de la FIFA. ¿Y van mundial por Entonces, mundial o cogen país por país? no, exacto. Entonces, el primer capítulo es Uruguay, el segundo capítulo es Italia. Ah, bueno, que a Creo que propósito, Esteban, en este documental sobre Pelé pueden ver parte de lo que significó la derrota de Brasil contra Uruguay en el Maracaná en el Mundial del 50. eso fue un masazo. Sí, Y con diferentes implicaciones tanto para Brasil como para Uruguay. Es muy bueno porque no es curioso solamente porque ahí se construyó todo el mito de Uruguay. O sea, todo el mito del fútbol uruguayo se sostiene de esos dos campeonatos mundiales. a eso iba, y uno pensaría que la garra charrúa viene de ahí, pero en cada capítulo desglosan tantas minucias de cada una de esas sociedades y te dan explicaciones de por qué el fútbol primero tiene la relevancia cultural que tiene en cada uno de esos países y de cómo han llegado a ganar sus títulos. Entonces, la garra charrúa mucho tiene que ver con eso del maracanazo, pero en varios momentos la traducen mucho desde la barriada. Hablan, por poner un ejemplo, el caso específico de Uruguay, ellos lo enaltecen mucho como el ejercicio de lo criollo, de cómo ellos tomaron este juego, que es una invención inglesa, y lo adaptaron a ellos y a su lucha, a su modo de vida, a su idiosincrasia. Sí, El documental es buenísimo porque, por ejemplo, cuando hablan del milagro de Berna y de lo que esto significó para la... Eso fue el mundial que ganó Alemania, ¿cierto que sí? sí, en Si el no me equivoco. 54. Esteban, a una pausa, te hace una pregunta sobre eso, pero antes de Dime. pasar al milagro de Berno. El documental entonces apunta a las repercusiones que tiene en el desarrollo de un país o del fútbol de un país haber ganado un mundial. Totalmente, de eso se trata cada capítulo.
Porque Es yo que estaba como, pensando, perdón, precisamente estaba pensando en Milagro de Berna y pensé, ¿qué tal que el Mundial lo hubiera ganado Hungría y no Alemania? Entonces, el ujú. fútbol sería totalmente diferente. Y de hecho hablan de lo que significó para los alemanes haber ganado el mundial en ese momento, porque además no nos olvidemos que todavía estaba muy reciente el Las fin guerras del mundiales. conflicto de la Segunda Guerra Mundial y de la tirria que le tenían a Alemania como país y de lo necesitado que estaba Alemania de figurar en el mundo con una cosa diferente de estar asociado a la guerra. Yo estoy cerca de Berna, algún día, no sé, debería ir. Estoy cerca del Museo de la FIFA. Algún día deberíamos hacer un programa desde el Museo de la FIFA o algo así. Con nuestro enviado especial. Sí, y esto sí fue un milagro porque Hungría era la mejor selección, pero por lejos en ese mundial. De hecho, Uf, había goleado a Alemania en la primera ronda, eso fue increíble. Y en la eso es final increíble. iba ganando 2-0 y Alemania, es como que comenzó toda la historia de esa garra alemana. Milagro porque la selección de Hungría tenía un combo impresionante. No solamente estaba Ferenc Puskás, que era este jugador magnífico del Real Madrid, sino que estaba este Coxis, me corriges la pronunciación, Agudelo. No sé, así suena bien. Por eso es que es bueno ver esta clase de series, porque es que hay unas potencias del fútbol que se mantienen por la historia o que en su momento fueron muy importantes, pero ya en el presente no lo recuerdan sino los, digamos, los historiadores o los que son, como lo dijéramos, muy aficionados al fútbol. Hungría, Holanda, son países que sin haber ganado la Copa del Mundo marcaron fuertemente su desarrollo. Bueno, Holanda de algún modo se ha mantenido o se mantuvo hasta, o sea, hasta la final o la semifinal que pierde el Mundial de Brasil. O sea, se ha mantenido ahí peleando siempre para ser un país tan pequeño. Pero Hungría sí desapareció hasta de los mundiales. Esa serie documental, cada capítulo tiene su magia. Por ejemplo, el capítulo de Italia, cuando hablan del desarrollo de la idea del catenaccio, pues es muy bueno. Todo, no solamente hablan hasta de cosas económicas, hablan de política. Es Sí. inevitable hablar de la historia futbolera de Italia sin hablar de cómo fueron usados por el régimen de Mussolini. Todo eso Sí. lo tocan en cada uno de los capítulos. Es muy bueno. Yo Bueno, creo que es de Esteban, lo ¿y que más cómo recomiendo. tocan el tema, por ejemplo? Porque estamos hablando de las repercusiones de ganar un mundial, el desarrollo que Ajá. llega después de ganar un mundial. Pero ¿qué pasa cuando hay un desarrollo y después no se triunfa en los mundiales? No sé cómo ha sido el caso, yo creo que de Inglaterra, que es el lugar donde se inventa el fútbol como lo conocemos ahora, donde se empezó a jugar así, y tiene un mundial además ganado, como ya dijimos, de forma polémica. También Sí, tocan este tema, que es como el contrario. pero por supuesto, es que abordan el tema de la derrota de cada una de esas elecciones en diferentes mundiales y el caso de Alemania, es que Alemania, perdón, el caso de Inglaterra es de capital importancia porque cada uno de los capítulos está titulado con el nombre del país y luego como con una especie de subtítulo. Entonces el de Inglaterra es England. Espera, Y, Esteban, oh, qué señor, tal si no lo decimos y dejamos que la gente descubra para que queden sí, con ganas sí, de ir a ver el mejor, documental? Ahí los mejor, dejamos mejor. antojados de ver The Coming Champions. Pasemos a otro también muy específico que es el documental sobre Anelka, Anelka el incomprendido. Bueno, este documental se centra en este caso que ha sido rarísimo, de este man que pasó por grandes equipos, siempre dando la sensación de que no llegó a lo máximo. Debutó muy joven en el PSG y así también de joven comenzó con su primera polémica, que fue irse para el Arsenal de Londres sin haber firmado un contrato en el equipo donde debutó, que eso era una ley que había en ese momento en Francia. Allá fue pedido por Wenger, le fue bien, le fue muy bien para su edad, le fue muy bien, se adaptó y se va para el Real Madrid. Y ahí comienzan los conflictos, porque empieza a sentirse como incómodo al darse cuenta de lo que es ser un jugador tan mediático. Pero tal vez, bueno, él comenzó ya a dar tumbos, pero siempre dando tumbos, como se dice, cayendo parado, pasando siempre a mejores equipos, mejores equipos. Pero donde tuvo muchos más conflictos fue la selección de Francia, empezando porque a pesar de que estaba tan joven, él creía que merecía el Mundial del 98 y se siente el documental como que él no disfrutó que Francia ganara el Mundial del 98. Él quería estar ahí levantando la copa. Y después, esto lo voy a dejar, esto no lo voy a contar del todo para que vayan a verlo. También está en Netflix. Su salida violenta de la selección de Francia en el 2010.
muy O sea, interesante. me parece interesante, lo que parece interesante este documental es que muestra como ya no tanto esta cara del jugador antiguo como Pelé o como otro que vamos a ver más adelante, o estas historias de los mundiales, sino que es más como vive el jugador actual, sobre todo el jugador actual que se destaca o que tiene un buen empresario, porque en el caso yo creo que también era eso, se movía muy bien por el empresario que tenía. A veces ese jugador mercancía que pasa de un equipo a otro, a veces no tanto por lo que va a dar futbolísticamente, sino por lo que vende. Y a veces también lo que vende es que es conflictivo. Sí, es como el caso de Balotelli, ¿no? Sí, sí, un jugador muy Pero provocador, sí, Balotelli, que cuando jugaba en el Milán llegaba al vestuario con camisetas del Inter. ¿Cómo no recordar esta camiseta que se puso después de un gol? Creo que fue en una Eurocopa. Why Always Me. Sí, es muy creo que es el bueno y jugador, es la pose a la que le han sacado más memes en la historia del fútbol. hombre, este Mario Balotelli, él está jugando en Inglaterra, ¿cierto? No sé, pero está desaparecido del gran foco. Pasemos al siguiente, otro muy específico que es Griezmann. Se lo trajiste, Esteban. Sí, el documental también es original de Netflix, se llama Antoine Griezmann, Nace una leyenda. A propósito del último campeonato del mundo ganado por la selección francesa precisamente, es muy bacano este documental porque repasa de una manera muy íntima y despreocupada a la vez la historia de este muchacho. Por ejemplo, yo no sabía que él había tenido dificultades para poder fichar en un club que lo tomara en serio como jugador profesional o como un jugador para poder tomar ese camino. Griezmann era muy delgadito, muy bajito cuando niño y por eso le hicieron el feo en muchos equipos para poder que probara. Tanto que ya el papá, que lo entrevistan extensivamente durante todo el documental, dice que ya se habían casi que ya se habían dado el dolor y que ya no querían como someterlo más a esa clase de decepciones, porque cada que probaba en un club lo rechazaban por la misma vuelta. Y ahí empieza su periplo en España, con lo duro que fue estar lejos de su familia, porque él se fue de Francia teniendo como 13 o 14 años a hacer carrera en una parte donde no dominaba el idioma, donde no tenía amigos, de algo que uno esperaría que solamente le pesara a los jugadores de acá cuando se van a vivir muy lejos. Y mira que no. Y bueno, luego pasa su formación pues cuando tiene este éxito tan importante con su primer equipo en España, como jugador profesional, pasa al Atlético y se termina de formar y entra a esta escuela del Cholo Simeone donde le meten el chip este del sacrificio y de ser un jugador Ser parte de una que familia, de hecho ahí se siente eh, como que llegó a integrarse porque terminó hasta hablando uruguayo y tomando mate. eso hace parte del documental también, Godín, y entonces, es tanto que por ahí, bueno, eso es mejor para que la gente se antoje y lo vean, pero él Sí, tiene una relación muy especial con Uruguay, porque le ha tocado compartir con varios jugadores uruguayos y, sí, y él cuenta que siempre lo han arropado, lo han acompañado muy bien sí, y perdón, la es dejemos ahí, dejemos eso abierto. El eje del documental es el momento en el que Griezmann está a punto de tomar la decisión de si acepta o no el traspaso al Barcelona. Esto le trajo muchos problemas a Piqué, que es el dueño de la empresa productora del documental. Piqué, por si no sabían, en el tiempo libre es un empresario muy exitoso, que de hecho también tiene una empresa con la que se adjudicó la primera Copa Davis con el nuevo formato. Yo estuve en esa Copa Davis y cuando llegué a la final, era España, no recuerdo contra quién, un partido que ganó España muy fácil, creo que contra Serbia. El show previo lo hizo, ¿sabe quién, Esteban? ¿Adivina quién? Shakira. Exactamente. Entonces me puse la mano en el corazón y canté el himno. ¿Y que cantó? Sí. No sé, El Waka Waka. no sé por qué me fui a comprar cerveza. Pero sí, es un empresario visionario, apostó por esto de la nueva Copa Davis, él creó el formato, viendo que ya tantos jugadores estaban cansados de jugar tantos partidos en el año y ahora está invirtiendo en deportes virtuales. De hecho, de eso hablamos alguna vez en un programa, de si ese era el futuro del fútbol, pues viéndolo como desde una perspectiva muy distópica, ¿cierto? Como que se va a reemplazar totalmente el humano y todo va a terminar siendo
digital. Esto está muy, muy Ahí interesante. les dejo el dato y bueno, vean el documental, por ahí lo encontrarán. También está en Netflix. Pasemos a algo un poco diferente, otra miniserie, pero más larga, de 6 episodios, que es, en español lo llaman Un juego de caballeros. The English Game. Sí, se centra en la historia del primer futbolista profesional. La serie, la verdad, da la sensación de que mete muchos temas. Es como si quisieran hacer una telenovela. De hecho, debo confesar que no la he terminado y la empecé hace como un año. Y son 6 episodios. Me aburrió. ¿Y por qué? Porque meten muchos temas que yo previamente, sabiendo que solamente son 6 episodios, ya sé que no van a desarrollar. Después he leído por ahí algunas críticas que apuntan a lo mismo. Entonces, como hay tantos subtemas, como se ramifica tanto, termina siendo, para poder pasar esto en 6 episodios, muy acelerada. Entonces quieren meter como la parte social, meter los conflictos laborales, que son personas que trabajan en unos telares y al mismo tiempo juegan fútbol. Entonces, bueno, hay tantos subtemas que termina como ahogándose en todo ese lodo. Entonces, esta serie se centra principalmente en un futbolista que por su nivel se lo pelean diferentes clubes y para traerlo comienzan a ofrecerle un salario, mejores condiciones en la empresa, en la fábrica donde trabaja. Y bueno, según esta serie, así es el origen del futbolista profesional. No, es una serie histórica, aunque bueno, juega con la historia, juega ahí como ficción y realidad. También tocan en la serie el tema de la formación de la Federación Inglesa, de la FA. Sí, sí. De hecho, llegué a ella porque usted me la recomendó y veo que no la ha visto. Yo la tengo en lista de reproducción, sino que es que hay mucha cosa para ver y para hacer, pero la tengo pendiente. Sí, tocan ese tema de la formación de la federación y del torneo que es el más antiguo entre clubes, la FA Cup. Lo Perfecto. juegan todas las categorías, creo, todas las categorías inglesas. Bueno, ahí lo dejamos para que la vean. Un juego de caballeros lo llamaron en español, o The English También, Game en sí, inglés, sí. tengo entendido. Una última pregunta, ¿también tiene algo de romance de la serie? Como decía, mete tantos temas, se ramifica tanto que por eso en algún momento se vuelve como pesada, porque uno sabe que en esos 6 episodios no lo van a desarrollar bien y entonces empieza a sentir que se pasan temas importantes de forma muy acelerada. De hecho, en algún punto ya el fútbol queda como algo secundario. Y lo que muestran de fútbol, la verdad, como es como lo peor de la técnica, es muy parecido como lo que uno veía en Padres e Hijos cuando Esteban jugaba, como si estuviera pasando conos, o en estas Pero películas bueno, del perro que juega fútbol y ese tipo de cosas. pero bueno, y la pregunta iba porque para estas personas que están pasando tiempo en pareja y que de pronto no disfrutan mucho el fútbol, sino el romance, ahí matan dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Es que, bueno, no voy a contar mucho, pero la serie comienza con, el foco está en este futbolista, el primer profesional, y luego se va metiendo con una de sus parejas y comienza a tomar mucha más relevancia durante la serie y uno comienza a ver otras cosas, de cómo las condiciones laborales, el paso del pueblo a la ciudad, las empresas, todo eso en ese momento de la industrialización. Bueno, me parece muy interesante, pero quiero que pasemos al siguiente documental. Este es uno que yo tampoco he visto y que por lo que usted me ha dicho es bastante entretenido y pues no sé qué mejor manera de conectar con la tradición inglesa de los clubes barriales que hablando de uno de los grandes clubes populares del mundo, Agudelo. Nombre en inglés, el Boca Juniors. Este documental se llama Boca Juniors Confidencial, lo narra un periodista que conocemos mucho en Colombia, que es Juan Pablo Varsky, y toma como punto de partida el Boca Juniors del 2016, dirigido por Barros Esqueloto, cuando está llegando Tevez de China y empiezan con este proyecto de volver a ganar la Copa Libertadores, algo que ya sabemos que hasta el día de hoy no han conseguido. De hecho, yo pensaba mientras veía este documental que conociendo el fanatismo con que se trata el fútbol en Argentina,
podría apostar que la mayoría de hinchas de Boca Juniors no quieren ver esto, porque esos jugadores han quedado señalados. No solamente porque en esa temporada quedan eliminados de la semifinal contra Independiente del Valle, que en su dramatismo eso lo llaman vergüenza. En la siguiente temporada ni siquiera clasifican a la Copa Libertadores, pero no sabían que les venía lo peor. Y fue la final del 2018, lo que llaman la final del siglo, la humillación histórica, ¿cierto? Y todas estas exageraciones de ese lugar donde son tan fanáticos por el fútbol. Entonces, se centra en ese equipo, uno comienza a ver en la serie, perdón, en el documental, jugadores como Cardona, Izquierdos, se centra mucho en Tevez, que es el símbolo del equipo. La verdad, pues yo lo vería más como, no me pareció como tan deslumbrante. Yo lo vería como por acercarse a la pasión del fútbol argentino, que raya con la locura, o bueno, si es que no son sinónimos. De hecho, pues tiene buenas tomas, comienza con una toma aérea que eh, entrando a la bombonera llena, todos saltando y las tribunas temblando. Una toma así como la Porque del secreto de sus ojos. precisamente estaba pensando yo en esa Sí, toma inicial de una sí. película. ¿Por qué recomienda usted ese documental, Agudelo? No, como decía, para quien quiera acercarse a la pasión del fútbol argentino. Pero bueno, para ser honesto, como decía, esto no es que sea un gran documental. También se pueden encontrar documentos de este tipo en YouTube. Hay personas que siguieron, por ejemplo, la final Boca River. Ahí se puede también ver ese fanatismo, todo esto llevado al extremo. Lo vería sobre todo por eso y por ver cómo es realmente enfermizo. Para ellos no existe otra cosa que no sea ganar y sobre todo ganar la Copa Libertadores, no importa nada más, porque de hecho han ganado muchos títulos locales. Ese equipo de Vados que el otro fue bicampeón, llegaba a las finales de la Copa Libertadores, bueno, no clasificó, pero estaba siempre peleando, pero para ellos son los fracasados, los tienen señalados, se tuvieron que ir del equipo la mayoría. Bueno, para acercarse a eso, yo diría que es interesante. Bueno, yo creo que para ir cerrando, y quiero hacer especial énfasis en esto, que es un tema que apasiona a Agudelo, por eso quiero que él presente y nos cuente muy bien, detalladamente, sobre este último documental. Muy bien detalladamente no, porque la idea es antojar a los oyentes a que vayan a buscar los documentales. Este no está en estas plataformas comerciales. Yo creo que alguna vez estuvo en Netflix, no estoy muy seguro, pero bueno, el caso es que ya no está. Al menos sé que no está en Suiza y no está en Colombia, ¿cierto? Que sabemos que el contenido cambia por ubicación. Pero es un documental que se puede encontrar fácilmente. De hecho, yo por ahí en unas búsquedas vi que fácilmente se puede encontrar en muchas páginas. Se llama Democracia en Blanco y Negro y se centra en, bueno, lo que se llamó la democracia corintiana, cuando llegó un personaje que de hecho era sociólogo a manejar el fútbol del Corinthians y cambió la forma como se manejaban los equipos de fútbol, que era muy dictatorial, como sigue siendo, por ejemplo, en Colombia. Donde uno ve como que Pimentel, el senador Camargo, Álvaro González en la de fútbol, todo el poder concentrado en una persona. Entonces empezó a llevar jugadores también que estaban como comprometidos con causas sociales, recordando que al momento de la dictadura, estoy hablando como del 82, ya era como la fase final de la dictadura, pero esto sirvió como ejemplo para el pueblo brasileño. De hecho, era muy directo. Ahora es como increíble pensar que esto sucedió, pero era muy directo porque salían hasta con mensajes en la camiseta, con frases como queremos elecciones ya, cosas de ese tipo. O sea, imagínense, no sé, Nacional o Millonario saliendo con cosas, frases contra Sí, el gobierno de Duque. o apoyando los procesos de paz y cosas así. Sí, Bueno, yo quería que usted hablara bastante de este tema porque es que está atravesado efectivamente por la figura de este gran jugador brasileño que era Sócrates. que no lo he mencionado, sí, Sócrates. Ujú. En él se puso el foco, sí, Sócrates, en él se puso el foco. Él era médico, no ujú. ejerció. Tal vez ahora es más recordado por esto, pero eso es un poco injusto, porque la verdad es que también era un futbolista excepcional. Él de hecho está en la lista que sacó la FIFA de los 125, no sé por qué 125, pero 125 mejores jugadores de la historia. Ahí está Sócrates,
que jugó este mundial del 82, donde se dice que hubo una de las mejores selecciones de Brasil, aunque no quedó campeón, pero quedó en la memoria. Es como interesante ver este documental porque se suele como separar mucho el fútbol de la política o ponerlo solamente como instrumento de propaganda. O sea, se señala solamente cuando se usa como instrumento de propaganda para intenciones negativas. Pero lo que muestra esta serie es que también se puede hacer de forma positiva. O sea, que sí, es verdad, puede ser que el fútbol, como algunos, como se ha dicho, sea el opio del pueblo, pero bueno, con opio también se puede hacer revolución. Tal vez lo que falta es más opio. Creo que es importante que nuestros oyentes contextualicen algo de esta información. Bueno, Sócrates, o yo espero que se animen a buscar más de su historia. Sócrates venía de una familia de ingresos medianos, una familia en la que les habían inculcado la importancia del autocultivo, no solamente de un campo específico de la vida. En la familia de Sócrates había gente que era ávida lectora, que conocían algo de artes y esto. Sócrates se recibe de médico, no ejerce como ya lo cuenta Gudelo, pero consideren esto, es una persona que a pesar de que Brasil sea un país con unas condiciones sociales, económicas diferentes al resto de Latinoamérica, no deja de ser parte de la lista de países en desarrollo, países emergentes. Y para la época, el país seguía siendo un lugar todavía lo es, con muchos índices de pobreza y esto. Ser médico en un país de estos te da una especie de ventaja porque vas a ganar bien, porque te va a colocar en otra esfera del desarrollo social. Pero Sócrates, a pesar de eso, se decide por dedicarse al fútbol y no solamente en lo deportivo, es un tipo que se preocupaba porque sus mismos compañeros fueran conscientes de los derechos que tenían como jugadores, de la importancia de la palabra democracia, que Corinthians se encargó como que de popularizarla en una época de la dictadura en Brasil, que era una palabra casi que vedada. Es un caso interesantísimo el de este jugador, que además, como lo dice Agudelo, tenía unas condiciones físicas bien particulares, diferentes. Él tenía algo que lo distinguía mucho, la manera como pasaba el balón, ¿cierto? Como los Era como tacos que muy, hacía. muy elegante. De hecho, uno lo ve en su aspecto y es muy parecido, bueno, tiene como un aire el Che Guevara y también médico, ¿cierto? Es que lo gracioso es que muchas personas ven a un señor como Sócrates jugando hoy en día, porque fuera de eso era bien alto y delgado. Parece como uno de esos señores Y barbudo. sí, con los que uno jugaría un picado un domingo, no sé, después de la misa del mediodía, algo así. Sócrates era realmente un jugador popular en todo el sentido de la palabra, porque lo conocía todo el mundo y representaba varios de los anhelos del pueblo y se preocupaba por sus causas. Bueno, y al principio dije que esto cierra el programa porque Sócrates lo dijo. Ujú. Pelé ya no es más el rey. Pelé fue el traidor de Brasil. Esto fue Apelotardados. Recuerden encontrarnos en Instagram y Facebook con nuestro nuevo nombre, Apelotardados Fútbol, y como siempre en Spotify y YouTube. Hasta la próxima. Hasta pronto, un abrazo.